algunos aspectos de las líneas de fuerza, de los imanes, de la intensidad eléctrica, de la fuerza magnética. Vimos algunas propiedades que tienen los imanes. A pesar de que los separemos, siempre conservan los polos magnéticos. Y para en esta ocasión vamos a estar analizando a partir de las experiencias científicas otra variable que ustedes, como pueden ver ahí en su pantalla, determina lo que es esta cuestión de campo magnético. Y en este sentido, vamos a abordar ahora lo que es la intensidad del campo magnético, que es un factor que determina mucho la intensidad con la que atrae o repele un imán a materiales ferromagnéticos, sea el caso, o a otros imanes. Así que para comenzar, como les decía, vamos a desarrollar este aspecto de la intensidad del campo magnético y de último nos vamos a dedicar a lo de los simuladores. Así que para iniciar, me gustaría algún voluntario que me lea el primer párrafo de la intensidad magnética. Puede levantar la mano o comenta en el chat o de una vez habilita el micrófono. Lea el primer párrafo de la intensidad magnética. Gracias. Vale. La intensidad del campo magnético. Como sucede en otros campos de fuerza, el campo magnético queda definido matemáticamente si se conoce el valor que toma en cada punto una magnitud vectorial, que recibe el nombre de intensidad del campo. Las brújulas, al alinearse a lo largo de las líneas de fuerza del campo magnético, indican la dirección y el sentido de la intensidad del campo B. Gracias. Y cuando hablamos de la intensidad del campo magnético, como estuvimos viendo el día de ayer, la Tierra decíamos de que actuaba como un gran imán, que tiene un campo magnético, y cuando hablamos de la dirección y el sentido de la intensidad del campo B, que se refiere al flujo magnético, no sé si ustedes recuerdan la fórmula de ley de Gauss, que era B por A, flujo por área, pues cuando hablamos de ello, vamos a hablar específicamente de la forma y la estructura que tiene lo que es el campo magnético, así como un imán. Si usted hace la prueba, y más adelante vamos a ver en el simulador la experiencia de Orsten, que en efecto las líneas del flujo van a depender de cómo circulan las cargas en el campo magnético. Y hablando en ese sentido, la unidad del campo magnético en el sistema internacional son los teslas. Tesla, no sé si ustedes han escuchado un poco de este hombre, pero fue un gran genio que tiene que ver con aspectos de electricidad. Él encontró una corriente que va más allá de la corriente continua y la alterna, ya que es una corriente que prácticamente desafía las leyes físicas, inalámbricas, sin cables, y en honor a él aportó mucho sobre el campo magnético, y un Tesla, o cuando hablamos de la unidad de Tesla, nos vamos a referir de que equivale a un newton sobre un coulomb por metro por segundo. Como hemos visto en la clase anterior, de que la fuerza magnética depende de lo que es de las cargas. Las cargas en circulación dentro del campo determinan el valor del campo, o sea, dicho de paso. Y un Tesla equivale también a 10 elevado a la 4 Gauss. Gauss es la definición de campo eléctrico. Sin embargo, tienen una relación campo eléctrico y magnético a la vez, como vimos en la clase pasada. Ahora vamos a entrar un poco de lleno a una experiencia bastante interesante, que es la experiencia de Orsten. No sé si ustedes ya han escuchado de Orsten, alguna idea de Orsten, del experimento que hizo Christian Orsten. Pueden comentar en el chat o habilitar su micrófono si habían escuchado sobre él. ¿Alguna idea de Orsten? No, profe. Nunca había escuchado de él hasta ahorita. Ajá, yo tampoco. Pues, Ni yo, profe. Orsten, su nombre es Christian Orsten. Él fue un científico y en la Universidad de Copenhague, allá en el siglo XVIII, él realizó este experimento que aparece ahí en su pantalla, el de esta imagen. Acá en esta imagen podemos ver una placa de cobre, y esta placa es atravesada perpendicularmente por una varilla. Esta varilla está, por decirlo así, tiene contacto con esa placa. Y lo que ocurre es, y lo que hizo Orsten, es inducir corriente eléctrica. Si ustedes se fijan, hay una I, una flecha negra con una I a la par que indica lo que es la intensidad de la corriente eléctrica, los amperios, pues él indujo corriente eléctrica sobre esa varilla,
Y lo que sucedió, que alrededor de esa varilla, si pueden ver esas líneas en espiral que van forma circular alrededor de la varilla, se generó un campo magnético. O sea, de que si usted, para ponérselo así de ejemplo, colocaba un pedazo de metal o limaduras de hierro alrededor de la varilla, se formaban líneas en forma circular de ese material ferromagnético, en el caso de las limaduras. Y precisamente él vio allí de que en efecto la corriente eléctrica produce campo magnético, pero no siempre, sino que va a depender de la carga eléctrica y así también va a depender del tipo de relación que hay del material que se le va a inducir la corriente eléctrica con el área donde se va a generar el campo magnético. Y como ustedes pueden ver, acá al costado está esta mano que indica como que si fuera el me gusta de Facebook, pues el dedo pulgar indica lo que es la dirección de la intensidad del campo. Y alrededor, esas líneas que van de forma circular de la mano, es el campo magnético, cuando la corriente va en dirección al norte. Imagínense qué interesante, cómo es posible de que la corriente eléctrica produce un campo magnético. Y ese fue el gran aporte que hizo Ørsted a la ciencia, a la teoría electromagnética que más adelante la desarrolló Faraday. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Acá está otra representación de este experimento que hizo también Ørsted. Ørsted dijo, si se genera un campo alrededor de esta placa, probemos, dijo, hizo la prueba también con las agujas de una brújula. Acercó las agujas de una brújula a la varilla donde estaba corriendo lo que es los amperios, el flujo de corriente eléctrica, y vio de que en efecto, como pueden ver ustedes en la imagen, cambiaba de dirección. Cuando la acercaba iba en esa dirección que ustedes ven en la flecha, iba en dirección lo que es el flujo de la corriente, se invertía. Pasaba al norte en dirección de la corriente de la intensidad eléctrica y el sur en el sentido contrario a las agujas de reloj. Pero se hacía lo inverso, si el flujo cambiaba, iba en dirección opuesta, pasaba lo contrario. Y prácticamente él vio ahí de que los amperios, que él utilizó este amperímetro para ver según la intensidad cómo iba en dirección lo que es el flujo magnético, así cambiaban las líneas. Ahora les abro el hilo para que participen. ¿Ustedes cómo explicarían esas líneas? ¿Por qué considerarían de que son circulares? ¿Qué se les viene en mente? ¿Por qué circulares y no que como el tradicional que vemos del planeta Tierra que parece como una manzana? ¿Por qué consideran ustedes que creen que sean así estas líneas? ¿Por qué es así el magnetismo? Porque todos tenemos la idea de que el magnetismo, usted le acerca un material y como que si de forma lineal atrae al material. Pero acá hablamos de líneas en espiral. ¿Por qué Por- consideran ustedes? ¿Sí? Porque son como ondas, no sé, de energía. Muy bien. ¿Otra opinión? Gracias, Denise. Imagínense qué interesante la naturaleza, de que tiene este tipo de comportamientos en su movimiento, en espiral. ¿Qué otra idea se les viene a mente? Bueno, para mientras meditan otra idea posible, acá en este brazo también se fija lo que es una regla mnemotécnica, que también pueden hacerla con su brazo. El camino recto en su brazo indica lo que es la intensidad eléctrica y el pulgar, si ustedes se fijan, va en sentido opuesto a la intensidad eléctrica. Por tanto, ahí vemos claramente cómo actúa lo que es el flujo magnético de estas líneas imaginarias. Siguiendo con lo de lo que encontró Ørsted, acá también tenemos otra evidencia de cómo funcionan los campos magnéticos, pero en este caso en un conductor rectilíneo. Como ustedes pueden ver en su pantalla, ese es un trozo de cartulina, el cual es atravesado por una varilla de aluminio, se le induce lo que es una carga eléctrica y alrededor forma esas líneas.
ese material que ustedes ven que es alrededor y que tiene como forma de círculo, de espirales, son limaduras de hierro. Pero, ¿por qué se forma de esa manera? ¿Por qué toma ese comportamiento como un remolino? ¿Por qué considerarían ustedes? ¿Por qué es así el campo magnético? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les viene a mente? ¿Cómo le explicarían? Pueden No, participar. no sería por el flujo de energía. Muy bien. Aparte del flujo de energía, pueden comentar en el chat si no quieren habilitar su micrófono. Yo valoro, como les dije la vez pasada, mucho su participación. Es como Vargas, un orden, profe, donde, no sé, como que va de un lado para otro, pero va y viene para llevar, no sé, como una energía para ir atrayendo algo, o no sé, algo así. muy bien. Y en efecto, han dicho muy bien algunos aspectos. Y cuando hablamos de este campo, el flujo de energía toma ese comportamiento o ese movimiento porque el conductor, si ustedes se fijan, es rectilíneo. No es un conductor tipo forma de pelota, por decirlo así, en forma de esfera como el planeta Tierra, sino de que es rectilíneo, tiene forma de varilla y por tanto, como se encuentra en una dimensión, genera ese campo a su alrededor, como que si fueran espirales que van alrededor invisibles porque no se pueden observar, sin embargo van alrededor de la varilla, que en este caso es la que produce ese campo en espiral. Jefferson opina de que el flujo de energía, como dice Tepas, muy bien, sí, prácticamente toma esa forma circular por las cargas. Como las cargas van en sentido recto, las cargas van en lo rectilíneo de la varilla. Sin embargo, el flujo magnético, como vimos en la mnemotecnia anterior del brazo, va a ir en sentido opuesto a ellos. Y el sentido opuesto de una varilla es esa forma espiral alrededor de ella. Así que, ¿hay alguna duda hasta este punto de la experiencia de Orsten? ¿Cómo funciona la fuerza magnética? Ya vimos de que la fuerza magnética y sus líneas no únicamente pueden hacer como las de la Tierra, en forma de toroide, en forma de tipo de manzana, por decírselo así, sino de que también puede tener este comportamiento en espiral. ¿Alguna duda? ¿Aporte, comentario? Hasta esta parte. ¿Estamos todo bien? Sí, Ok, profe, está vamos. todo bien. Sí, Excelente. profe. Vamos a pasar ahora un poco más de fórmula. Como ustedes saben, esto lo del magnetismo circula prácticamente en el vacío. Si ustedes se fijaron, en el caso anterior del experimento de Orsten, las líneas magnéticas viajan al vacío. Pues el vacío que también nosotros sentimos alrededor, donde vemos de que no hay cosas, es permeable. ¿Qué significa permeable? ¿Alguien tiene alguna idea de qué significa permeable? Que me participe, por favor. Habilita su micrófono. Si me dice que es permeable. Pueden habilitar su micrófono. No tengan pena de participar. Si me dicen que entienden ustedes por permeable. Pueden participar en el chat si gustan o habilitan su micrófono. Profe, ¿Sí? yo tengo entendido que permeable sería como algo que deja pasar con facilidad algún tipo de líquido. Muy bien. Y en efecto, como usted lo ha dicho, cuando hablamos de permeable, permite o absorbe sustancias o en este caso partículas el espacio. Y cuando hablamos de la permeabilidad del espacio, vamos a hablar de la permeabilidad del vacío. El vacío es donde recorren las líneas magnéticas.
Esas líneas que usted vio en la cartulina que se formaban en forma de espiral, esas están en el vacío. Y el vacío absorbe el flujo magnético. Es como el papel. Cuando se le moja el papel, absorbe el agua. Pues el espacio vacío hace lo mismo, pero absorbe el flujo magnético y genera ese tipo de comportamiento en su ambiente. Y la permeabilidad del vacío es de 4 por 10 elevado a la menos 7 teslas por metro sobre amperios. Es un valor que siempre es constante. De igual manera, con esta ecuación podemos calcular las líneas magnéticas de un flujo dado dentro de una varilla, un conductor rectilíneo. Vemos de que es igual a lo que es la permeabilidad magnética del vacío entre 2 por pi por r. Acá tendremos una representación esquemática de cómo se observa a través de esta simbología el movimiento del flujo magnético, el que vimos en la experiencia de Ørsted. Tenemos B, que indica el flujo magnético, y vemos de que el flujo tiene este comportamiento centrífugo alrededor de la varilla. Sin embargo, ustedes observan en esta línea que está paralela al flujo magnético y que luego se desvía de él, significa de que el flujo magnético no tiene ese comportamiento, o sea, no se puede perder, no significa que las líneas, supongamos, pierdan flujo magnético, sino de que al extenderse el flujo magnético, o sea, si tenemos una carga de 60 voltios inducidas en la varilla, sin embargo, luego aumentamos el doble a 120 voltios, va a ocurrir este tipo de comportamiento de la línea del flujo, pero para aumentar el área en el cual van a circular las partículas que hacen el flujo magnético. Todo esto en un conductor rectilíneo. Bueno, acá tenemos otra representación. Esos puntos rojos que ustedes observan es el movimiento de las cargas. Se mueven las cargas a través del conductor rectilíneo y tenemos la dirección de la fuerza magnética que está, si ustedes se fijan, contraria o perpendicular a lo que es al conductor rectilíneo. Tenemos el flujo, cómo es la dirección, y por tanto ahí vemos una explicación de cómo o por qué tiene ese comportamiento en espiral el flujo magnético. Acá también tenemos las direcciones vectoriales de la fuerza magnética y así también del flujo eléctrico y la magnitud del campo. Como les decía, es bien interesante cómo se comportan estos conductores en la realidad. Acá también tenemos otra explicación, que es un movimiento de torsión, así se le llama, o tensores en matemáticas, que es un comportamiento con pi circunferencial que va alrededor de la varilla. Acá también tenemos la regla de la mano derecha y la dirección de la intensidad eléctrica, que es el pulgar y el flujo en torno a la varilla. Cuando hablamos de la intensidad entre dos conductores rectilíneos paralelos, acá viene algo interesante. Acá, si ustedes se fijan, ya no tenemos una varilla, sino que tenemos dos conductores rectilíneos. Por tanto, ¿qué pasaría? Y les hago la siguiente pregunta y abro el hilo de participación. ¿Qué creen ustedes que pasaría si ya sabemos de que el campo magnético va en forma de espirales alrededor de la varilla o del conductor rectilíneo? ¿Qué pasaría si acercáramos estos dos conductores rectilíneos, así como vemos en la imagen, con sus campos magnéticos? ¿Qué creen que pasaría? ¿Cree que se mezclara? ¿O acaso no se van a mezclar? ¿No se van a combinar? ¿O qué escenario creen que sucedería? Si acercáramos estos dos conductores rectilíneos y sabemos de que tienen este campo en forma de espiral. Yo siento, profe, de que aunque esas dos varían, el campo magnético para cada una de ellas seguiría siendo igual. Ajá, igual, profesor, le iba a decir de que aunque se unieran, siempre permanecería el campo magnético para cada una. Pasarían juntos, pero no creo que se combinen. Muy bien.
Yo pienso ¿Otras que sería opiniones? como tipo, como más fuerte, no sé, esa atracción que tendría, algo así. Excelente. ¿Los demás? ¿Y qué opinan al respecto los demás? Yo digo que generaría una misma fuerza, pero en diferente dirección. Excelente. Y en ese sentido, cuando hablamos de situar estos dos campos a corta distancia, justamente pasaría lo que acaba de decir Elmer. Se oponen, van en sentido opuesto. Como vimos, una van en sentido horario, pero como la intensidad eléctrica, si ustedes se fijan, en la varilla 2, en el conductor rectilíneo 2, por decirlo así, va en sentido opuesto al 1, el campo magnético también va a ir opuesto. Por tanto, las líneas se formarían unas líneas, si hiciéramos el experimento en la cartulina, como vimos en la imagen anterior, se formarían unas líneas en sentido horario y otras en sentido antihorario. Y por tanto, en el caso de los dos campos magnéticos, no se podrían combinar, a menos de que fueran en la misma dirección. Pero como sabemos de que el radio R no va a ser el mismo, siempre no van a formar una sola espiral, sino que van a sumar dos espirales. Así que vamos a comenzar abordando también lo que es lo del campo magnético en espiral circular. Aquí también tenemos algunas características. Todo ese comportamiento que ustedes ven en espiral se le denomina espiras. Y en los circuitos eléctricos vimos de que las espiras determinan mucho la cantidad del flujo, la vuelta de alambre de cobre. Me imagino que ustedes ya han hecho el famoso electroimán con un clavo, en el cual se le dan vueltas de alambre de cobre, y cada vuelta de alambre de cobre, mientras más vueltas tenga alrededor del clavo, que va a ser el conductor rectilíneo, supongamos fuera la varilla, así va a ser intenso el campo magnético. Y si ustedes ya han hecho ese experimento, pues para comentarles un poco, el campo magnético que se genera es así, de forma espiral, alrededor del clavo, con el alambre de cobre. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Acá vemos algunas variaciones. Tenemos de que el flujo siempre tenemos lo que es la permeabilidad magnética del vacío entre 2 por R. Vamos a pasar entonces a determinar algunos aspectos importantes de la dirección y sentido del campo magnético. Un voluntario que me ayude a leer esos dos párrafos de dirección y sentido del campo magnético, por favor. Yo, profe. Gracias. Dice, dirección y sentido del campo magnético. El estudio del espectro magnético debido a una corriente circular completado con la información sobre el sentido del campo creado ofrecen pequeñas brújulas. Indica que las líneas de fuerza del campo se cierran en torno a cada porción de la espiral como si ésta consistiera en la reunión de pequeños tramos rectilíneos. La cara norte de una corriente circular considerada como un imán es aquella de donde salen las líneas de fuerza, y la cara sur, aquella otra a donde llegan dichas líneas. Gracias, Kelvin. Y en ese caso, cuando hablamos de las caras, como vimos que el campo magnético, tiene relación con los polos magnéticos, y hablando específicamente de ellos, cuando hablamos de las caras norte y sur en un conductor rectilíneo, van a depender del flujo. Pero como vimos en las láminas anteriores, en la clase pasada, el norte y el sur siempre se van a situar en los extremos del conductor. Si es una varilla, cada extremo va a tomar un comportamiento. Donde comienza la corriente eléctrica va a ser lo que es el norte, y donde termina el sur. Y se van a conectar a través de las líneas magnéticas. Punto para el examen. A ver, esto es un alambre de cobre enrollado en forma de espiral. Si alguien me dice cómo se le llaman a las vueltas del alambre de cobre, le doy un punto para el examen. ¿Cómo se le llama eso? A cada vuelta de alambre de cobre. Así como se ve, como en forma de espiral.
¿Alguien tiene alguna idea de cómo se llaman? Muy bien, gracias Mauricio. Mauricio se lleva el punto y se llaman espiras. Cada vuelta que usted ve, no sé si ustedes han visto los transformadores o los motores de los ventiladores. Se ve mucho alambre de cobre enrollado en forma de círculo, en forma de espiral. Pues cada vuelta que usted ve en forma circular de alambre de cobre se llama espiras. Y las espiras son las que generan el campo magnético. En cada movimiento que ustedes observan en esas líneas negras que van alrededor de cada vuelta, esas líneas que van en sentido antiparalelo a las espiras son las que generan la fuerza magnética alrededor del alambre de cobre. Y a estas secciones, a esta sección que ustedes ven que el alambre está enrollado de esta forma, se le llama bloco. Un bloque es una sección de alambre de cobre en forma de espiral y en los transformadores que están en los postes, por lo general están compuestos de dos bloques, de dos pequeños transformadores, uno de entrada y otro de salida, que están enrollados, es puro alambre de cobre. No sé si ustedes han visto un transformador, imágenes de un transformador y su interior, pero si pueden averiguar, pues los transformadores son alambre de cobre enrollado en espiral, o sea, en forma de espiras, y cada bloque genera un cambio de la intensidad de la corriente eléctrica y así también un campo magnético. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Tenemos acá algunas variantes del flujo magnético. Si ustedes se fijan, ahora aparece N. N significa la cantidad de vueltas o la cantidad de espiras. A mayor cantidad de vueltas y de espiras, aumenta lo que es el valor del campo. El campo magnético es bien interesante que en este tipo de materiales como el alambre de cobre, mientras más vueltas usted le dé al alambre, más intensidad del campo magnético habrá. Así como les explicaba del experimento que de seguro la mayoría hemos hecho en el sistema escolar del electroimán, del clavo que le enrollamos alambre de cobre. Pues mientras más alambre usted le dé vuelta a través de un conductor rectilíneo, más intenso va a ser el campo magnético. Acá tenemos la representación que les decía del alambre de cobre y así precisamente es el campo que genera a su alrededor cuando lo enrollamos en forma de espira. Para abrir de nuevo la participación, el espacio para participaciones, otro punto para examen. Si alguien me dice cómo se le llama a esa forma del campo, esas líneas negras que tienen esa forma como de una manzana o de forma de alas de mariposa, por ponerles el ejemplo. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se llaman? Elipse. Cerca. En matemática lo ven, en matemática ven esas figuras. Ondas, cerca. ¿Alguna idea de cómo se llama? Se asemejan a las alas de una mariposa, si ustedes se fijan. Pues esa forma se le llama toroide. ¿Por qué? Porque tiene este comportamiento en forma de óvalo y son dos óvalos que están interconectados y generan lo que es el campo alrededor de las espiras del alambre de cobre. Y el toroide es la forma más usual de campo magnético. Acá está lo que les decía del clavo que se le enrolla alambre de cobre. Pues acá es una barra de metal en el cual se le enrolla alambre de cobre y genera un campo magnético que es parecido a este, en forma de toroide alrededor de él. Así que, ¿alguna pregunta, duda hasta este punto? ¿Estamos todos claros? Sí, profe, todo claro. Excelente.
para ir ya cerrando esta primera sesión, ya que ya me está pidiendo el tiempo límite Zoom, lo que vamos a hacer para abordar tranquilamente la parte de simuladores, solo voy a explicar esta lámina, voy a terminar la reunión y les voy a volver a enviar el enlace y el grupo para que vuelvan a ingresar, para que no se vaya a cortar abruptamente, solo para darle ya por enterada esa situación. Termino ya con esta lámina, la parte de la presentación. Todo esto se engloba lo que es en la fuerza de Lorentz. Lorentz está asociado a la fuerza magnética, a la fuerza electromotriz, y él vio de que el campo magnético, así como todos sabemos, se usa para los electroimanes industriales, para levantar en las grúas, vehículos, para desplazar objetos muy pesados, en fin, tiene muchas aplicaciones a nivel industrial para producir fuerza al magnetismo. Imagínense, no solo las leyes de Newton que hemos visto, sino de que también el magnetismo y su fuerza se aplica a nivel industrial para tener un producto, para producir algún factor de energía a nivel industrial.